Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En este caso para mostrarles la primera parte de lo que va a ser los videos de la playa Montoya en Punta del Este, Uruguay. Acá estoy justamente llegando al balneario y bajando por uno de los tantos senderos que hay para justamente llegar a la playa. Como todas las playas de la zona, es una playa amplísima, tendrá más o menos unos 100-150 metros. Ahí tiene un paneo de 360 grados de lo que es la ruta y los caminos, los senderos que hay. Este es uno de los 3-4 senderos que hay más o menos para llegar a la playa. Como verán, la arena es bastante fina, no es tan fina como la de la barra, pero sí es bastante fina. A la derecha vamos a tener la cancha de fútbol, y para que tengan una idea, esto fue más o menos a las 2 de la tarde, un día 5 de enero, en este caso de 2023. Y ahí se puede ver, esa cancha es un poco el centro del balneario, el parador en este caso para ser más precisos. Está casi siempre llena, aunque la gente iba a mencionar eso, empieza a llegar más o menos a las 4-4:30 de la tarde al balneario. Los chicos normalmente porque de la noche salen, y los que van a tomar sol a la mañana es porque normalmente suben a sus casas después de haber comido y dormido quizás una siesta, recién bajan. Así que el movimiento empieza a ver más tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, 6 de la tarde es el pico en esta playa. Bueno, como ven, es una zona bastante empinada. Van a ver ahora una primera bajada. Van a ver 3 en total contando desde la ruta. La bajada a lo que es la playa en sí, esta pequeña escalón que ven ahora, y donde se forma la piletita que están viendo. Pero eso es básicamente lo que permite que haya esas olas gigantes. De hecho, esta playa fue seleccionada como una de las mejores del mundo hace unos años por la calidad de sus olas. Si bien es una playa familiar, lo que más van a ver son adolescentes y niños, pero es prácticamente la playa por excelencia de teenagers, adolescentes en Punta del Este. Hay que tener un cierto cuidado al bañarse. Como ven, prácticamente uno ingresa y a los 2 metros tiene el agua al cuello. Ahora ya lo que vemos es la zona de playa, específicamente la cabina de guardavidas, y ahora vamos a ver un parapente de los que es muy común ver en toda la zona de Punta del Este. Es una zona que se halla a unos 10 kilómetros del centro de la península, más o menos contando la península desde la terminal. Y acá pueden ver un poco la arena, un poco también cómo la gente se junta en la playa. Hay un banderín de peligro porque había sido una de mucho viento. Y acá vamos a ver algo muy común, que esto funciona casi como un boliche. Van a ver chicas, otros años había muchísimo más, pero bueno, son chicas ahí esperando algún tipo de propuesta. Creo que no tengo que explayarme más. Esto ya es una toma desde la parada del ómnibus de Codesa. Como ven, había bastantes autos, estábamos en el día 5 de enero. Esta postal iba a ser diferente 10 días después. Y acá va a estar justamente el ómnibus de Codesa por esta zona donde voy a hacer zoom, y en 20 minutos más o menos se llega a la península. Esto ya está grabado en otro día y con otra cámara, como podrán apreciar, no ya una cámara HDR, sino una cámara común. Es otro de los senderos muchísimo más cercano a la cancha de fútbol, que nos permiten bajar justamente desde la ruta hasta la playa en sí. A diferencia de la playa de la costa argentina, estas dunas son naturales. En la costa argentina es muy común que se planten árboles para que queden playas largas, pero en este caso todo esto es natural. Y acá tiene un paneo general de lo que es justamente la playa Montoya. Ahí pueden ver una cancha de vóley, una cancha de fútbol. Esto obviamente es gratis, no tiene ningún costo. Esa sí es una gran diferencia con las playas argentinas, donde existen sí grandes balnearios con grandes infraestructuras, pero prácticamente todos los servicios son pagos y casi no hay ni siquiera un baño público. Ahí pueden ver de vuelta la enorme extensión de las playas, por más que cuando uno la ve en satélite no se da cuenta. Por eso también hago estos videos para los futuros posibles viajeros a Punta del Este. Lo que sí son pagos obviamente son esas especies de refugios hechos en paja,
a los que son clientes de alguna empresa, normalmente una tarjeta de crédito o en este caso una compañía de seguros de salud. Ahí bueno, van a ver lo que les decía, normalmente chicos y chicas muy jóvenes, teenagers, es una zona caracterizada por eso. Se juntan más que nada al costado, lo que sería, ahí pueden ver a dos chicas cruzando. Decía que los adolescentes se juntan en grupos, que lo van a ver en los próximos videos, al costado de donde estamos viendo, digamos lo que sería más tirando al oeste, alrededor de una panchería que hay ahí. Porque obviamente comer en restaurante es prohibitivo, no solamente para los chicos, sino para casi todos. Pero bueno, muchos chicos que van ahí por su cuenta, pues es muy común que vayan desde el centro, por ejemplo, por su cuenta, o desde otros lugares por su cuenta. Y es muy común eso en toda la zona de Punta del Este, ver chicos solos caminando por cualquier hora. Saludos y ojalá hayan disfrutado este video.